Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Su espíritu lo siento en todo mi ser. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos, hermanos que nos honran con su presencia. Vamos a comenzar ya. Damos la bienvenida a los que nos van a sintonizar por YouTube también. Bienvenidos. Saludamos a sus familias, saludamos a nuestros amigos y hermanos, pastores Pacto Eterno y también pastores invitados, pastores amigos. Dios les bendiga en esta preciosa hora. Vamos a comenzar haciendo una pregunta. Yo siempre me hago preguntas. ¿Cómo? Porque al hacerme preguntas tengo que ir a la Biblia para mirar si lo que estoy pensando está bien o está mal, es malo. Pero, ¿qué piensan ustedes acerca de qué llega primero a la vida del ser humano? ¿La gracia o la fe? Para ahondar, vamos a tomar 5 minutos de opiniones. Solamente respóndame ¿qué opina usted con respecto o cuénteme su experiencia? ¿Qué sintió usted cuando vino a Cristo? ¿Llegó primero la gracia a su vida o llegó primero la fe? ¿Qué sintió usted cuando aceptó al Señor? Pueden también participar los hermanos de audio también. Parece que está conectado Jorge, Chema, Evaristo, María Ramos, Arnoldo Interiano y otros más. Solo abra su micrófono y hágame saber, no tiene que comentar. ¿Qué sintió usted cuando vino a Cristo? ¿Siente que llegó la gracia primero o llegó la fe primero? Gloria a Dios. En mi caso, No, pastor, sí, siento que fue la gracia. la gracia, ¿ok? Bueno, es el hermano Dani, ¿verdad? Dani ¿Aló? Ramos. Sí. Así es. Bueno, otro hermano, otro pastor. Bendición, Pastor Carlos, hermanos, bendiciones, Pastor Roberto Blanco. A mí yo creo que la gracia también, Pastor. Vaya, amén. Vamos a mirar a quién más. La gracia, pastor. En mi caso, la gracia. La gracia, ¿ok? Conmigo lo mismo, la gracia. La gracia. Ah. ¿Alguien más que esté solamente en audio? O también los que están en videollamada también pueden participar. Solo necesito saber para arrancar. Amén, la gracia, pastor. La gracia, Palacios, qué bueno. Amén. ¿Alguien más? También en mi caso, hermano, la gracia. Hermano Leonel, también la gracia. Amén. ¿Alguien más? En mi caso, pastor, para mí la fe. La fe, ok. Bueno, amén. En el caso mío, pastor Carlitos, también fue la gracia, pero sin conocerla, entonces se vio primero la fe. Amén. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Te llegó primero la gracia? Sí, pero conocí que me llegó primero la gracia, pero ya teniendo fe.
No, pero es que entonces te llegó primero la fe. Entendí primero que me llegó la fe, pero fue la gracia. No, es que queremos, bueno, está bien tu participación. ¿Alguien más de... Sí, dime. Disculpa que te interrumpí. Bueno, está bien ya tu respuesta, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a mirar qué pensamos nosotros de la mujer de flujo de sangre en Mateo 9:26. Mateo 9:26. Y ustedes me dicen qué le llegó primero a esta mujer. Si la gracia o la fe. Gloria a Dios. Mateo 9:20, miremos ahí. Gloria a Dios. Dice en Mateo 9:20, dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. ¿Qué le llegó primero a la mujer de flujo de sangre? La gracia, porque la gracia es la salvación. La fe. La fe. Entonces, bueno, ahora, bueno, entonces le llegó primero la fe. Ok. Ahora miremos el paralítico que es llevado en 4 o por 4 en Marcos 2:3. Miremos qué le llegó primero a él. Marcos 2:3. Gloria a Dios. Y vamos porque es bueno, hermano, nosotros que vamos al evangelismo, hay hermanos con mucha, con muchas preguntas, ¿qué es lo que llega primero a la vida del creyente? Y dice en el capítulo 2 de Marcos, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico no tenía fe. La fe la tenían los 4 que la llevaron. ¿Qué le llegó primero a él? ¿La gracia o la fe? La fe. La gracia. No, porque él no tenía fe. La gracia. Perdón, sí, la gracia le llegó primero, correcto. Entonces, a la mujer de flujo de sangre le llegó primero la fe. Exacto. Al paralítico le llegó primero el perdón antes de tener fe. La fe le llegó después. ¿Por qué razón?
porque después el Señor le dijo, ahí es donde él, en el verso 11 dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él no caminaba en ese momento. El Señor primero le perdonó los pecados. Y después de perdonarle los pecados, le dijo que hiciera algo. Todavía no lo empujó, no lo levantó. Le dijo, levántate. No dejó que nadie lo levantara, como ahora los que sanan, ¿verdad? Lo levantan y lo ejercitan para que camine. No, ahí no. Ahí le dijo, levántate. Y el hombre se levantó. Oh. Ok. Tomó su lecho y luego se fue para su casa. Ni en el culto se quedó. Se fue caminando. Entonces, tenemos que mirar, hermano, que la gracia es bien importante. La fe es bien importante, pero tenemos que saber cuándo llegan a nuestra vida. Cuándo llegan a nuestra vida. Vaya, porque en la gracia no tienes que tener fe. En la gracia no tienes que tener fe porque así agarraron al paralítico. El paralítico no tenía fe. Los que tenían fe eran los 4, pero él no tenía fe. Y cada uno de nosotros tenemos que ir mirando, hermano, que hay momentos en la vida que no sé por qué Dios se nos ha acercado, no sé por qué Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Y aparecemos, hermanos, siendo beneficiados por el Señor, siendo beneficiados por el Evangelio, sin tener ni siquiera una fe del tamaño de una hormiga. No. En mi vida han pasado cosas que yo no tenía fe, pero que el Señor en su gracia, ahí sí que en su gracia, y luego también la misericordia, que es otro punto diferente a la fe y a la gracia. Vaya, por ejemplo, tenemos que mirar a Bartimeo. A Bartimeo, Jesús llegó a Jericó y iba corriendo Bartimeo y le gritaba al Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué fue lo primero que recibió ¿qué fue lo primero que recibió Bartimeo? Misericordia. Misericordia, no fe. No fe. Misericordia. ¿Ok? Tenemos que mirar eso bien importante porque entonces, Pastor Carlos, la forma en que uno conoce a Dios tiene mucho que ver, o la forma en que uno llega a los pies de Cristo, entonces, ¿verdad? Sí, porque tenemos que mirar que es que lo que pasa que si hubiera sido fe, es que tenemos que mirar esto bien importante, hermanos. Si hubiera tenido fe, ¿cómo le dijera? Tenía que estar a cero siempre en su vista. Bartimeo en un tiempo miró, pero perdió la visión. Por alguna razón, Dios lo metió en ese trato de haber perdido la visión. ¿Ok? Y ya cuando uno, mire, pues, cuando uno se ha convertido a Cristo, cuando uno ya ha probado las mieles del Evangelio y luego se retira, ya no es fe,
ya es misericordia. Y pues tiene que ser misericordia. Ya no es fe, porque la perdió. Cuando perdió la visión, perdió también la fe. ¿Okay? Entonces, él ya prácticamente lo que necesitaba era misericordia nada más, porque si no, hubiera muerto. ¿Qué recibió? Aunque es una parábola, ¿qué recibió el hombre que descendió de Jerusalén a Jericó? En ese tiempo, toda la gente iba a adorar a Dios, a Jehová, al templo, a Jerusalén. Y dice que venía un hombre descendiendo de Jerusalén a Jericó. ¿Ok? Y pasó un sacerdote, pasó un levita y no lo recogieron, pero pasó un samaritano y fue movido a misericordia. A misericordia. Y pues. No fue movido a fe. ¿Ok? Estamos hablando del herido. Estamos hablando del paralítico. Estamos hablando de la mujer de flujo de sangre. ¿Ok? Donde ellos reciben el beneficio. Reciben el beneficio de lo que tiene, el creyente, de lo que tiene Cristo. Cristo tiene amor, Cristo tiene compasión, tiene misericordia. Entonces, los tres que mencioné recibieron: el paralítico, la mujer de flujo de sangre, el herido y Bartimeo. Ellos están en la posición de recibir. ¿Qué recibió Bartimeo? Misericordia. ¿Qué recibió la mujer de flujo de sangre? Fe. ¿Qué recibió el paralítico? Gracia. ¿Qué recibió el herido? Misericordia. Ahora bien, fíjense, esto es bien importante. ¿Qué recibió Elías? Porque Elías no aparece en el capítulo 11. Elías no aparece como héroe de la fe. Ni Salomón, ni el hombre más sabio, ni el hombre más santo o perfecto, con excepción de Jesús, pues, ¿verdad? Job, usted no mira a Job, el hombre perfecto, sin tacha y apartado del mal, usted no lo mira en la lista de los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos. No encuentra a Elías, no encuentra a Salomón y no encuentra a Job. Amén. 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 Entonces es importante que nosotros miremos. Ahora mi pregunta es, ¿qué recibió Elías? Pues, o vamos a mirar qué fue lo que le llegó a la mujer, a la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Qué fue lo que la movió a ella? ¿Sería la fe? ¿Sería la compasión? ¿La lástima? ¿Qué fue lo que movió a la mujer que atendió a Elías? Vamos al primero de Reyes, capítulo 17. Libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a mirar ahí, primer libro de Reyes, para que nosotros vayamos mirando qué fue lo que actuó, qué fue lo que se activó en la mujer que atendió a Elías. ¿Por qué Elías no aparece, no se menciona dentro de los héroes de la fe? Si imagínense, hasta Rahab, una prostituta, ex prostituta, sale ahí en el capítulo 11, y el gran profeta Elías, que fue raptado, no aparece dentro de los héroes de la fe.
Gloria a Dios. Vamos a mirar a Elías. Vamos a mirar a Elías. ¿Qué fue lo que lo movía a él a hacer las cosas? Dice Aleluya. en el 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. ¿Sería a título personal? ¿Sería a título personal que hizo Elías esto? ¿De cerrar el cielo? ¿O en su comunión con Dios él recibió estas órdenes? ¿Cómo vamos allá? Ok, y luego dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. No vamos a explicar quiénes eran los cuervos. Algunos dicen que eran unos árabes, que sus carpas eran color negro y por eso les llamaban cuervos, pero no nos metamos en eso. Metámonos en ¿qué recibió Elías? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Tener fe para esperar ahí en el arroyo? ¿O tener obediencia? Obediencia. Bueno, obediencia. Ok. Y luego dice aquí, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que recibió la viuda de Sarepta de Sidón? Ahí está la obediencia, pastor. La Ahí obediencia está. a Dios, donde obedece a Dios para recibir a Elías. Ok. Sí, bueno. Y Elías por obediencia es de que cierra los cielos, no por acto de él mismo. Entonces, okay. Todo ese círculo, todo ese capítulo va basado a obediencia, tanto de Elías como la viuda de Sarepta. Y los cuervos también, porque Dios les dio orden. Todo va con relación a ese mismo orden. Entonces, ahí no aparece la fe. Bueno, fe porque sabía que Dios lo iba a afianzar en todo lo que iba a hacer. Sí, pero los actos, los beneficios, ¿por medio de qué vienen? ¿Por medio de la fe de Elías? No, por medio de la obediencia. Sí, obediencia. Ok. ¿Será que ahí se ve, perdón, no será que ahí también se ve la comunicación de Dios hacia la viuda y la comunión de Elías con Dios? Bueno, a eso voy, Ok, van a ver, hermano, van a haber tiempos en que el ser humano ni siquiera va a necesitar de fe. Oiga lo que le estoy diciendo. El ser humano van a venir tiempos en que no va a necesitar tener fe. Lo que va a necesitar es tener comunión con el Creador. Ok. Ejemplo,
ejemplo, Job y Adán. Adán no necesitaba de fe, ni de misericordia, ni de compasión antes de caer, estando en el huerto. El huerto es una esfera elevada en donde se vive no por tener fe, se vive por comunión. Y cuando venga nuestra comunión eterna, ya no se va a necesitar la fe. Ya no se va a necesitar la fe. Aunque hay fe, pero ya no vamos a actuar según la fe, sino según la comunión. Vaya, entonces, por eso ustedes miran el capítulo 11 de Hebreos, la fe, se habla de fe, ¿en dónde? ¿Con quién? Con Abel. No se habla que Adán no tuvo fe. Job era su comunión con Dios. Antes de ir a ordeñar sus vacas, antes de agarrar los bueyes para ir a arar la tierra, antes de hablar con sus empleados, él tenía comunión con Dios. Por eso ustedes no encuentran la palabra fe, no encuentran ni en el libro de Job, oiga bien, ni en el libro de Job, ni en el capítulo 11 de Hebreos usted encuentra a Job. Entonces, ¿qué fue lo que movía a Job? ¿Qué era lo que movía a Adán en el huerto? La comunión. Ahora, aquí viene el parangón. En la Biblia, en el capítulo 14, verso 12, solo ese verso habla de que Jesús tuvo fe. De ahí todos los hechos de Jesús, todas las obras de Jesús fueron mediante su comunión con el Padre. ¿Cómo miran eso? Bueno, entonces ya tenemos que mirar aquí, hermano, qué fue lo que ya Marvin habló de que era mediante la obediencia. El capítulo 17 de Primero de Reyes va más dirigido a la obediencia de Elías, de la viuda, de los cuervos, porque era Dios dando órdenes. Vete al arroyo, vete a Sarepta, y yo he dado orden para que ahí una mujer te sustente. Y era obediencia. Yo he ordenado a los cuervos que te sustenten. Era obediencia. Entonces va a llegar un tiempo en la eternidad con el Señor que no se va a necesitar de fe. Hoy es que la fe es después de esa esfera de comunión. Va, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo importante. El hijo pródigo, cuando no tuvo que comer, cuando la estaba pasando mal en aquel país, en la posilga, ¿qué medio usó para tener comida? ¿La fe o la comunión con su padre? ¿Qué fue lo que lo hizo aguantar hambre? No haberse gastado la herencia solamente. Lo que lo llevó a ese país lejano fue la falta de comunión con su papá. Sí, pues. Usted, yo le voy a preguntar algo. Cuando usted estuvo bajo el techo de la casa de su padre, ¿necesitó fe para alimentarse?
Mm, En la casa del Padre ya no se necesita fe. Ya no se necesita fe. Es más, imagínense, la fe ahora nosotros sí la necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos de Adán para acá, de Abel para acá. Mire la comunión, cuando hay una comunión con Dios. ¿Era Adán el que subía a tener comunión con Dios o Dios bajaba? Dios bajaba. Entonces, cuando se forma esa estrecha relación, esa estrecha comunión con Dios, ya Dios baja. El bien y la misericordia te sigue cuando hay comunión con Dios. Va, como por ejemplo, sus hijos tienen que tener fe para que usted les dé comida. Ellos no saben qué es fe. Y usted los tiene que calzar, los tiene que vestir, les tiene que dar de comer. Porque un hijo en casa no necesita fe, necesita comunión. Los 12 apóstoles, necesitaban fe para estar con Jesús. Para cuando Jesús estaba dormido o no estaba con ellos, para eso necesitaban la fe. Sí, por ejemplo, necesitaron la fe cuando Jesús durmió para que no los ahogara, para que no se hundiera la barca, y cuando echaban fuera demonios. Jesús no estaba ahí, pero es más, fíjense que estando con Jesús, ni siquiera tenían que orar. La oración, ellos, los discípulos la pidieron y el Señor los regañó, los exhortó y les dijo, es que ustedes están de bodas. ¿Podrá alguien estando de bodas ponerse a ayunar? No, está fuera de tiempo. Usted le decían, Señor, es que los discípulos de Juan oran, enséñanos a orar. Es que ustedes no necesitan, ustedes están en plena comunión conmigo. Y en plena comunión conmigo van a saber los misterios del reino. No necesitan ayunar, no necesitan orar, porque la comunión es elevada. Ya cuando Dios no está presente, entonces sí se necesita fe. Pero estando Jesús ahí o estando el Padre ahí, no se necesita fe. Porque Él lo llena. ¿Ah? Él lo llena todo. Él lo llena todo y Él lo hace todo. Sí, pues. Por eso no se lavaban las manos también, ¿verdad? No se lavaban las manos, no los iban a envenenar. Sí, pues. Amén. Bueno, entonces yo no sé cómo miran ustedes el tema, pero yo así voy mirando la Biblia. Ahora, miremos en los milagros de Jesús. Miremos los milagros de Jesús. ¿En qué milagro Jesús necesitó fe? Porque lo que dijo Jesús es, Padre, yo sé que siempre me has oído. ¿Ok? Siempre me oyes. Porque tenía, eso siempre me oyes, es plena comunión con su Padre. Entera comunión con el Padre. Claro, una comunión de otro nivel. Cuando nosotros subamos a ese nivel, hermano, sus deseos serán cumplidos, sus pensamientos se harán, se materializarán. Cuando nosotros empecemos a tener plena comunión con nuestro Creador, con nuestro Señor. En cambio, hoy pide que pide y no obtenemos nada porque pedimos mal. Nosotros, los cristianos, nos pasamos la vida orando. ¿Y sabe qué?
y no recibimos nada. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones no son justas. Y eso me recuerda a mí lo de Lucas 4:25, perdone usted la tos. Lucas 4:25, miremos. Esto es bien importante, hermano. Mire. Gloria al Señor. En el capítulo 4, verso 25, vamos a mirar, dice, el Señor está hablando del rollo que le llevaron en Nazaret. Pero en el verso 23 dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Añadió Jesús, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. 25, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ok. Todas las viudas en Israel oraban. Todas las viudas en Israel ayunaban. Todas las viudas en Israel ofrendaban. Todas las viudas en Israel iban al templo. Ok, pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué Dios, el Señor? ¿Por qué no buscó a ninguna de ellas? Porque la onda del creyente es solamente orar, cantar, danzar, saltar, congregarse. Pero hermano, eso de tener una estrecha relación con Dios es diferente. Es muy diferente. Comunión no es solamente decirle, Señor, te alabo, Señor, te exalto. No, esa no es comunión. Esa es exaltación, alabanza, pero ahí queda nada más. Mire qué tremendo. Aquí la obediencia de esta mujer. No digamos fe porque no tenía fe. No tenía fe. La obediencia de esta mujer al recibir la orden de Dios que alimentara a Elías, es que cuesta, hermano. Es que la obediencia a Dios, yo pienso que cuesta más que la fe. ¿Por qué? Porque mire, pues esta obediencia de la mujer, dejar de darle de comer al hijo para que coma un extranjero, un desconocido. Y usted, a nosotros nos cuesta obedecer en este tiempo, hermano. Nos cuesta obedecer. Mire, le voy a decir, mírelo bien en este retiro. Mírelo bien en este retiro. Usted le va más al pan suyo y al pan de su familia que al pan de su alma. ¿Cómo ves? Dígale a su gente, que la viuda no oraba, la viuda no conocía a Dios, al Dios que nosotros conocemos. Y ella fue capaz de dar el pan que le correspondía a ella y a su hijo para dársela a un extraño. ¿Qué beneficios iba a recibir la viuda? Hasta ese momento ni un beneficio. A nosotros nos tienen que presentar los beneficios para que nosotros hagamos, para que nosotros cumplamos, para que nosotros obedezcamos. Pero a la viuda no le dijeron, solo le dieron la orden
ahí va a venir un profeta. Ahí va a venir un profeta, todo raro. No es tu paisano. Viene hablando en nombre de otro Dios. No en nombre de Baal. Y lo atiendes todos los días. ¿Y cómo ve? Y todos los días. Mire, yo le voy a decir algo bien importante, hermano. Obedecer cuando te piden todo lo que tienes destinado para ti y para tu familia, que Dios te lo pida. Ahí está yuca, obedecer. En cambio, ir a un retiro, eso no cuesta, hermano. Es de vacaciones, lo usan los hermanos. De diversión lo usa, y tanto que nos cuesta a nosotros. Aleluya. ¿Cómo mira eso? ¿Cómo ve eso? Usted, y ahora si le piden el pan de sus hijos. Cuidado. Y no se lo pidieron un día. Se lo pidieron más de 300 días. ¿Cómo ve? Entonces, que le estén pidiendo a usted el pan de sus hijos todos los días y que se lo dé a un extraño. Esa es la obediencia que Dios, que da vida, que Dios respalda. Amén. Las obediencias de nosotros, ese hermano, da risa. Eso, fíjese que los niños, como el niño aquel que llevó los 5 panes y los 2 peces, hermano. Le fue más fácil al niño que a nosotros, siendo pastores ya, hermano. ¿Cómo ve? El niño dio todo su sustento. La viuda, la anciana que dio las 2 blancas, dio todo su sustento. Pero la viuda, por eso no le fue a pedir a las viudas de Israel, porque las viudas de Israel, su ancla era que oraban, que ayunaban. Esa era su ancla. Pero hermano, la obediencia va más allá. La fe, la comunión con Dios, eso es otro boleto, hermano. ¿Cuándo vamos a llegar a ese nivel nosotros? Nunca. Y fíjese qué tremendo, que vamos a vivir de comunión. Viene el tiempo, hermano, que vamos a vivir de comunión, donde ya no va a ser necesario orar. Dios no nos va a llevar al cielo a orar. No nos va a llevar al cielo a eso. Nos va a llevar a tener comunión con Él. Nos quiere con Él. Y nosotros estamos aquí amarrados a muchas cosas. Bueno, entonces le he dado el pasaje, hermano, el personaje de Adán. Adán no aparece dentro de los héroes de la fe. Salomón no aparece dentro de los héroes de la fe. Elías no aparece dentro de los héroes de la fe. Y Job no aparece dentro de los héroes de la fe. No la necesitaron. Tuvieron comunión con Dios. Amén. Amén. Y amén. Vamos a comentar algún comentario con respecto a esto. Sí, pastor. Tenemos la vida en comunión con el Señor, pero si tenemos todos los ingredientes como la fe, la gracia, la misericordia y obediencia, es lo que necesitamos tener ya plenamente integrado en nuestro ser para tener una buena comunicación con el Señor. Amén, amén, porque nada de lo que nos comunique Él podemos dejar de hacer. Amén. Es que encierra todo, ¿no, Pastor Carlos? Yo creo la comunión ya es ahí, enreda fe, amor, misericordia. Es que la comunión es el costal. Ajá. Donde va la fe, donde va la obediencia,
donde va la misericordia, la compasión. Amén. Amén. Pastor, Sí. Perdón. Perdón, hermano interiano. No, Uno de los puntos bien buenos, lo que la práctica de la comunión del cuerpo de Cristo en la Santa Cena, su sangre, debe de tener un plus en nuestra vida para poder sacarle los mejores dividendos a esa comunión, porque en sí, pues, ese es una de las cosas que Cristo nos ha dejado a nosotros, ¿verdad? En la comunión de la Santa Cena. Esa es mi aportación, pastor. Amén. Gracias, hermano interiano. No se está quitando, por ejemplo, por algún pensamiento de alguien fuera de nuestro círculo, ¿verdad? Pues saludos a todos. No se está quitando de que la fe no tiene una acción, o que la fe, o estamos quitando la fe, sino que estamos viendo que la comunión con Dios hace que el hombre se mantenga en un nivel más cercano y pueda hacer las cosas que antes, pues en el pasado no podía hacer. No sé si estoy bien en eso, Pastor Carlos, porque veo, por ejemplo, en el caso de Abraham, se le menciona como el padre de la fe, pero antes de esa fe, tuvo que tener una comunión con Dios. Y obedecerla. Es como decía Pastor Marvin, obedecerla, ¿cierto? Sí, porque lo que cuesta más es la obediencia, hermano. Sí, porque creer, mire, todas las viudas, hay tremendo esto, mire, hermano, todas las viudas en Israel creían en Jehová. Todas las viudas, pero no todas obedecían. Entonces, porque dice el Señor, al que cree, todo le es posible, ¿verdad? Amén. Todo le es posible, pero creer a esa manera como creyó la mujer de Sarepta de Sidón, si está, hermano, en tiempo de hambre, imagínense lo último que le queda. Y eso era lo que hacía. Mire, Dios no te da bodegas, hermano. Dios te da una vasija. Y yo prefiero tener una vasija, ¿ok? Que teniendo comunión con Dios nunca se acabará. Yo puedo tener una bodega, pero si pierdo la comunión, un día se acaba. Sí, pues, por muy grande que sea, se va a acabar. Por muy grande que sea tu fe, porque imagínese mantener esa vasija, hermano, es que ese es el punto de que nosotros tenemos que ver en la vida nuestra, no en la vida de las ovejas, hermano, en la vida nuestra. Pastor Carlitos. Sí. Pastor Carlitos, Rolando García te habla. Mira, Amén. lo de Judas 1:4, que dice la fe que una vez recibimos, pero que muchos no pudieron entrar, no porque tuvieran fe, sino porque no agradaron a Dios, pues. Sí, es que es que se pierde, mengua la fe, no todos la pueden mantener a ese nivel, pero nadie puede decir que no va a menguar en la fe. Si a Pedro le menguó la fe. Tremendo lo que Pablo decía en el capítulo 10, versículo 17 de Romanos, Pastor Carlos, que él hace mención de que la fe es por el oír, dice, pero el oír es por la palabra de Dios, y el oír es obediencia. El oír es dentro de obediencia. Amén, claro que sí. Claro que sí. Sí. Pastor Carlos, solo quisiera despejar una duda con respecto, en el caso de Elías, cuando le dijo a Acab, no habrá lluvia sino por mi palabra. Él lo dijo con mucha seguridad, con convicción, con certeza de que así iba a ser.
Ahí no se movió la fe en Elías, no hubo fe en Elías cuando habló así, hermano. No, porque era su comunión. Es que yo lo que les quiero decir es, miremos el libro de Reyes desde los capítulos anteriores, donde comienza hablando de Elías. Y en el segundo libro de Reyes, ustedes van a mirar que Elías no usó la fe. No usó la fe. A él le dijeron, mire, pues, por ejemplo, nosotros tenemos la fe que nos vamos a ir con el Señor, ¿verdad? Amén. Vaya, a Elías le dijeron hasta el lugar dónde y qué día. Amén, aleluya. Amén. ¿Eso es fe o es obediencia? Él se fue al Jordán porque sabía que ahí lo iba a levantar el Señor. Sí, pues ahí está. Él no se estacionó en Jericó, él no se estacionó en Betel, en la casa de Dios. Betel es casa de Dios, ¿verdad? No se estableció en la casa de Dios, se estableció en la comunión. Amén. Amén. Ahora miremos el único verso donde dice que el Señor tuvo fe, Jesús tuvo fe, pero está, hermano, busquemos otras versiones a ver si dice lo mismo. Está hablando del mensaje de los 3 ángeles en el capítulo 14 del verso 6 en adelante, pero me interesa el verso 14-12 de Apocalipsis. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, es el Padre, y la fe de Jesús. Pero, ¿en dónde usó la fe Jesús? (14:12) de Apocalipsis. Yo creo que él es la fe. La fe. Entonces, ¿aló? Y como él es la fe viva, estaba hablando de él mismo, creo, ¿no? O no sé cómo ver. Pero aquí dice los que guardan la fe. Y también. Ajá, de Jesús. Sí. No dice los que guardan a Jesús, sino los que guardan la fe. Pero no dice la fe en Jesús, no, sino la fe de Jesús. Amén. Y es el único verso en todo el Nuevo Testamento que habla de la fe de Jesús. Y hay más de 12 versiones que dicen de Jesús, no en Jesús. Ajá, sí, claro. Claro que sí. Pues la hemos pasado bien, hermanos, y también a los amigos y hermanos que nos sintonizan a través del YouTube. Qué bueno que ustedes están atentos a la programación. Denle el enlace, el link a sus congregaciones para que estén alimentándose. Allá en Guatemala hay personas que se están conectando por el YouTube y me están llamando. De hecho, anoche tuvimos una familia, una mamá con 8 hijos, llegó al discipulado. Y luego el domingo también hubo otro hermano de una congregación conocida, también llegó, le está cayendo bien la palabra, le está
sustentando la palabra. Por eso es bueno que nosotros comentemos, hermano. No hay pregunta necia. No nos saca del tema, al contrario, enriquecemos el tema. Entonces, démosle gracias al Señor también por eso. Y vamos a estar recibiendo sorpresas, hermano, a favor del trabajo que estamos haciendo. No solamente aquí en Estados Unidos, sino que también en Latinoamérica. Entonces, vamos a tener unas palabras de oración a los hermanos que nos están sintonizando. Si tiene algún problema, si tiene alguna enfermedad, actuemos en fe, pero también es mejor si tenemos comunión con Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche, en esta tarde, Señor, suplicándote que esta palabra sea de mucha edificación para las almas, para los hermanos y amigos que nos sintonizan. Si hay alguna enfermedad, Señor, pon tu mano de poder. Si hay algún problema, trae solución. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. No se olvide, mi nombre es Carlos López y mi número de teléfono es área 720-490-5760. Una vez más, área 720-490-5760. Llámeme para cualquier consulta, si es para edificar nuestras almas, mucho que mejor. Para discutir, este no es un programa de debates, sino que es un programa de edificación para nuestras almas. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Pasen feliz tarde. Amén y amén. Gloria a tu nombre. Te alabo y bendigo tu nombre por siempre, oh Dios Todopoderoso. Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.